Muy buenas a todos, soy Ángel Diego Merlo para audiomidilab.com y bienvenidos al episodio 2 de la unidad del MIDI. ¿Alguna vez se preguntaron por qué hay solo 16 canales MIDI? ¿O por qué todos los valores MIDI van de 0 a 127? El número de notas son del 0 al 127, el máximo de volumen es 127, el panorama va de 0 a 127, todos los mensajes van de 0 a 27. Bueno, eso vamos a intentar responder hoy si se atreven a sumergirse un poquitito en los números del MIDI. Hoy vamos a entender, entre algunas cuestiones, por qué la información MIDI tiene determinadas características que se nos van a hacer fácilmente comprensibles. ¿Cuántos números diferentes puedo hacer con estas condiciones? Con un byte puedo hacer, ya que tengo dos valores en 8 posiciones, esto me da 256. ¿Cuál sería el número más bajo que yo puedo escribir en un byte? El 00000000. Si yo hago toda esta serie, ¿cuál sería el máximo que podría ser? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cómo es un mensaje MIDI? Como vimos recién, de esos 256 valores, el valor más bajo es este byte. Y el valor más alto posible es el que tiene todos unos. Es la manera de generar un diccionario. ¿Y cómo es el mensaje? Primero va un status byte y después le siguen algunos data bytes. Y los segundos 4 bits dicen a quién, el número de atril, el número de channel MIDI. Y como son 4, por eso hay solo 16 canales MIDI. ¿Yo puedo tener en una sola pista todos los 16 canales? Sí, porque los canales no son mangueras separadas de información, son etiquetas que le pegamos al primer byte del status byte. Aquí tenemos algunos mensajes típicos. Cuando ustedes aprietan una tecla en el teclado, provocan un mensaje de not on, nota encendida. Entonces cualquier valor que esté entre 1 y 127 indica la fuerza con la que he apretado la tecla. ¿Por qué no se llama fuerza? Porque la manera que tiene de censar un teclado esa información. Los siguientes mensajes son mensajes que hay que conocer, sí o sí. ¿Okay? Para manejar un Virtual Instrument hay que manejarlo. Uno es el mensaje de Program Change. ¿Se acuerdan cuando en la metáfora de la orquesta le decíamos al músico 1, hay que ir a buscar un violín al cuarto de instrumentos? Esto fue muy útil durante mucho tiempo, lo que pasa que implicaba que los teclados tuvieran botoneras para mandar cambios de mensajes y eso era caro. Entonces algunos fabricantes optaron después por el concepto de key switch. Hay otro mensaje que se llama Channel Aftertouch, que es la pulsación después de haber tocado. La otra cuestión, habrán visto esa ruedita o ese joystick que hay al lado izquierdo de los teclados, que se llama rueda de pitch bend. La clave del realismo, muchachos, está aquí. Los control change. Vamos a ver ahora un uso práctico de controladores. Y van a observar la diferencia entre controladores y no controladores. O sea, cuando en una producción empiezo a usar los control change o cuando no los uso. Vamos a ver un ejemplo de uso de controladores en un instrumento virtual. La diferencia entre tocar sin controladores y con controladores. Yo me grabé un pequeño playback recién en un piano como para tener de guía y voy a intentar improvisar una melodía arriba. Principio solamente usando los mensajes de notas. Si ustedes miran el monitor MIDI que tienen ahí arriba y van mirando lo que va pasando en la infografía y lo que va pasando en el instrumento virtual, van a ver que solo voy a tocar notas. Y ahora voy a tocarlo con el uso del control 1 y del control 11.
El control 1 me va a dar el vibrato. Y el control 11 la expresión. Hay algunos controladores que sí o sí tenemos que recordar. No es bueno olvidarse de esta lista pequeñita que vamos a ver aquí. Fíjense, básicamente lo que están viendo en esta columna es el status byte. Generalmente esto está asociado al vibrato históricamente, al LFO. Pero en algunas librerías modernas modula la dinámica o cualquier otra asignación si me da la posibilidad del fabricante del instrumento. Tiempo de portamento es el control 5, lo que nos permite pasar de una frecuencia a la otra pasando por todas las intermedias. Lo que hace esto es el tiempo del portamento, cuánto tardo. Es un controlador continuo. El volumen del canal es el control 7. Estos normalmente son controles de mezcla. Les digo esto porque muchos editores de partitura, cuando ustedes hacen un piano forte crescendo, les agrega un valor de control 7 porque les garantiza de esa manera que va a tener un resultado sobre el volumen. Pero para mí hay que trabajarlo con el control 11, que es el control de expresión. El pedal de sustain, bueno, básicamente hace lo que su nombre indica, sostener todas las notas del canal. De 0 a 63 es off, de 64 a 127 es on. En algunos instrumentos es asignable. Por ejemplo, hay unos saxos virtuales que cuando ustedes aprietan el pedal de sustain lo que hacen es un efecto de growl o rugido. Hasta ahora hemos visto los básicos de los mensajes MIDI. Esta unidad es importante que la entiendan, porque si no profundizamos en mensajes MIDI no podremos implementar efectivamente el proceso del score al audio ni implementar todas las vicisitudes que tienen que ver con la arquitectura orquestal. Actualmente una de las cuestiones tal vez más preocupantes es que la gente se acostumbró a fabricar música con pedacitos de loops de audio. Eso que llaman producción musical, que en realidad tiene una zona gris donde unos se quitan beats de otros, se arma todo un lío con los copyright porque nadie sabe quién es de quién, no hay un desarrollo de una idea armónica, melódica en algunos tipos de música, otros tiene que ser así. Pero casi todo el mundo que yo actualmente, digamos, recibo en clase, es como que el MIDI no lo tuvieran claro, no tuvieran ni idea. Total suena. He visto el error terrible de gente recargando con 20 veces la misma sesión de Kontakt para levantar cada vez un instrumento sin darse cuenta que en un único Kontakt pueden tener hasta 16 instrumentos diferentes. O sea, están gastando potencia de máquina sin sentido por desconocer cómo funciona el ABC de los mensajes MIDI. Por eso es necesario revisitarlos una y otra vez. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Soy Ángel Diego Merlo para midilab.com y nos vemos en la próxima unidad.